Bueno, muy buenas tardes. Acá un nuevo programa de cine y teatro argentino radio. Yo con mi botellita por si ahí estamos todos igual. Y hoy tenemos el honor, si hoy yo me levanto nuevamente para Ah, recibir a mi amiga, mi querida Graciela Guiñazú. Sos muy bienvenida a estar acá en los estudios de Cítrica Radio, ¿verdad? sabés que para mí es un placer, somos colegas, somos amigos desde hace muchísimos años y siempre me gusta conversar con vos. Lo hacemos cuando nos encontramos por ahí en un teatro, hace poco en la inauguración del CEA, así que gracias por la invitación a todos. No, yo creo que nos reúne la magia del gitano, ¿no es cierto? En el mes de su natalicio, 81. Sí, yo creo mucho en eso de la magia del gitano, no porque sea supersticiosa, que no lo soy. Pero tampoco creo en las casualidades, eso tengo en común con él, que él creía en las causalidades. Y por alguna razón es que siendo periodista tuve acceso a él y después de muchos años de ya no estar en Crónica TV, que es por el canal, el medio por el que lo conocí, sin embargo, aun cuando me iba a dedicar a otro tipo de periodismo, que lo hice durante muchos años, siempre que yo creía, que me había ya apartado de ese mundo, había algo que volvía a convocarme y ahora ya sé que es así, de modo que, por ejemplo, el mes de agosto para mí es súper intenso porque siempre organizamos muchas actividades, todas las que podemos, y durante el año también trabajamos mucho para proyectos que son muy largos, a veces duran un año, a veces dos, a veces tres, cuatro. Tenemos mucha paciencia como él para eso. Yo escuchándote, digo, Sandro que tan cerrado a hablar de él, de su vida privada, de sus cosas, ¿no es cierto? De dar entrevistas, era muy, muy hermético de alguna manera. ¿Cómo llegaste a poder también que él se pudiera soltar y también Olga, hoy en su legado de todo lo que es la obra de Sandro, hiciera esa continuidad? Porque era muy difícil el mundo de él, que era él, su vida privada era su vida privada, ese murallón de su casona de Banfield, ¿no es cierto? Y poder también llegar a él a tener una determinada relación, seguramente amistad amistosa, como le quieras decir. Diría de amistad periodística, porque no voy a atribuirme una amistad personal que no Ujú. tuve. Viste que los amigos del Sí, sí, campeón, una sí, vez sí, sí. que esa persona no está, todos fueron amigos. No. La realidad es que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo desde el 2000, desde 1996, cuando lo conozco, cuando lo veo por primera vez, hasta el 2005 inclusive, infinidad de veces. Pero eso tenía que ver más que nada porque él era artista exclusivo de Crónica TV Ujú. y Crónica TV era el canal de Sandro. Desde el día 1, desde el 94, solo que a mí los 2 primeros años me tocó la puerta de su casa, Beruti 251, Paredón, y ahí hacer lo que yo pudiera hacer. Por eso salían los informes especiales, ¿qué le pasa a Sandro? ¿Dónde está Sandro? Creo que en realidad tuve la suerte para mí, para quienes querían saber un poco más de él, de conocerlo en un momento de su vida en que él estaba más abierto a hablar de ciertas cosas de su vida privada. Y por ahí no te decía todo lo que vos esperabas o no te respondía como estoy respondiendo yo ahora, es decir, eh, claramente, pero te daba pistas de lo que él pensaba y te daba un acercamiento a esa intimidad que uno quería conocer. No por curiosidad, eh, era una curiosidad genuina en mi caso de periodista. No había ningún morbo ni ninguna necesidad de que él dijera algo que no quería decir, pero bueno, su misterio era parte también de la cultura popular argentina artísticamente hablando. El misterio de Sandro era material de intriga para todos. Y hoy, Olga, ¿cómo se resignifica la obra de Sandra ahora en el legado de Olga, ¿no es cierto? Que sigue acompañando todo lo las obras, las actividades en este natalicio con una presencia muy activa, ¿no es cierto? Sí, ella tiene un perfil súper bajo, pero sabe que los 19 de agosto es el momento de honrar este legado que él le dejó y que nos dejó a todos en realidad, porque él tuvo la sabiduría en su casa de Banfield de ir, ahí llevó todo el bagaje de pequeñas cosas que son tesoros, pero no por un valor material, sino por lo que significan, desde su época de Valentín Alsina, cuando él vivía en esa habitación chiquita del Yotibenco, como decía él, a la casa de Anquilinato, y desde ese momento hasta el último tiempo de su vida, él conservó absolutamente todo.
hay cosas que no, por ejemplo los vestuarios, porque hay vestuarios que él regalaba o que donaba para fines benéficos, o no sé, no están todos, pero hay una cantidad que es enorme. Y Olga, lo que ella decidió hacer años después del fallecimiento de Roberto, fue empezar a contemplar esta posibilidad de exhibirlo, de compartirlo. Y bueno, como su viuda es quien tiene en todo caso esta deferencia, digo yo, teniendo en cuenta que es una persona común, que es una mujer de familia, asume que los 19 de agosto o cuando hay algún evento importante su palabra es buscada, pero no, después no la vas a ver hablando en todos lados. Y sí, el 4 de enero, que es el día del fallecimiento de Roberto Sánchez, es un día sagrado para ella y ahí no hay notas, no hay actividades, no hay nada. Mira vos, eso no sabía, porque sí, la vemos siempre activa cuando son con los natalicios, ¿no es cierto? Ujú. De Sandro. ¿Cómo viste también ahora la experiencia estando acá también en Avellaneda, estas dos actividades simultáneas, bueno, en el Centro de Experimentación Audiovisual, donde hay parte en custodio del material audiovisual de alguna de las películas de Sandro, ¿no es cierto? Con actividades y proyecciones, no sé si son en 35 milímetros, cómo están proyectadas en este centro hermosísimo que tiene Avellaneda. Es una experiencia para nosotros maravillosa e imprevista. Por eso decía al principio que Ahí yo no... filmamos el otro día, mirá que fuimos ahí el día domingo, estuvimos Ah, qué y lindo. quedamos impactados, gracias Ian, la magia que tiene esa entrevista que le hace Mirta Legrand, que la recuperaron ustedes, maravillosa, que es la de la única película que dirigió Sandro. Sí, esa entrevista es del 76, corresponde a cuando él fue a presentar en lo de Mirta Tú en me el enloqueces, almuerzo, ¿no? a solas. Sí, es esa, la que protagonizó con Susana Jiménez, es su debut como director y además guionista y productor de esa película. Y él fue a visitar a Mirta en un almuerzo a solas justamente para presentar esta película. Y cuando en el CEA nos dijeron que querían hacer un video, bueno, espera, tengo que decir algo. Sí, Ese saco que estábamos viendo, sí. el saco rojo con el chaleco, eh, es de la película Subí que te llevo y es la primera vez que se exhibe, Ah, 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 ah. porque en realidad ese vestuario, cuando se hicieron las primeras exposiciones, no se había tenido en cuenta. Y hace unos 2 o 3 años, yo hablando con Pablo, que es el hijo de Olga, Pablo es fotógrafo y se ha convertido como yo en curador de las muestras. Yo le decía, tenemos que mostrarlo porque es extraordinario, porque además canta solamente 2 canciones con este vestuario. Una es muy conocida, que es Tu Dulce Atorrante, y bueno, por eso es que lo decimos exponer. Y esta bata roja también es la primera vez que se expone. Corresponde al año 2001, al Hombre de la Rosa, Ah, sí, en el Gran en Rex. el Gran Rex. ¿Y por qué es la primera vez que se expone? Porque en el mes de abril, Daniel Rojo, que es un coleccionista y nene, entre comillas, de Sandro, me escribió a mí por Instagram contándome que él, por unas vueltas de la vida, había llegado a sus manos esta bata que Sandro le había regalado a uno de los empleados del Gran Rex en el 2001 y que él la quería donar. Entonces, bueno, empezamos a hablar, nos encontramos, vino al castillo de Sandro en Boedo, en la avenida Pavón 3939, y se la donó a Olga y la íbamos a exhibir en el castillo por primera vez el 19 de agosto. Pero como pasó lo del CEA, que nos trasladamos al CEA para este 19 de agosto, decidimos que era bueno compartirla. Si bien, obviamente, todo lo que está en el CEA es la muestra que tiene que ver con objetos de sus películas, le encontramos como una excusa, entre comillas, que es que Sandro en realidad en 2 de sus películas usó una bata roja. No de ese estilo, más corta, más sexy, no larga, pero nos parecía contar la historia de la bata y que estuviera la bata estaba buenísimo. Así que el CEA tiene como muchos privilegios porque hay varias cosas que por primera vez se exhiben. Otra es el enterito de Lurex que usó en la película Subí que te Sí, que llevo. estaba recién estábamos mirando, Bueno, sí. ese enterito tiene una historia. Nosotros siempre decimos que cuando estamos en Banfield no encontramos las cosas cuando las buscamos, sino cuando él quiere. Es Qué magia, es bueno. mística, pero es así, se los puedo asegurar. Y ese enterito lo encontramos no hace muchos años tampoco. El tema, por cómo él lo había guardado,
no está en buenas condiciones, en el sentido que la tela es de lurex, es una tela difícil, es una tela muy delicada, y al estar doblada, el mismo óxido de la tela tiene como manchas. No. Pero con Valeria y Lucía del CEA Sí. encontramos la manera de ponerla doblada de manera que el testimonio de que sea ese enterito, porque es el final de la película Subí que te llevo. Con Soledad Silveira era, ¿no? No, Subí que te llevo con María del Carmen Valenzuela. Con la Valenzuela. No, con Soledad Silveira hizo Quiero llenarme de ti, pero no Sí. era como la segunda figura femenina. Sí. Hacía de su primera novia de la juventud. Y después hizo Gitano, que ahí sí es la protagonista. Que la contrafigura femenina en Gitano es Silvina Herrada. Pero bueno, ese enterito es muy lindo, fue usado por él además en todos los recitales de Sandro 80, que estuvo en el Coliseo de Buenos Aires también. A veces nosotros tenemos el que tiene manga larga, pero también lo tenía en manga corta en el Coliseo, y en el final de la peli es sin mangas. Sí. Yo digo que de acuerdo a la temperatura ambiente se pondrían los enteritos con manga o sin manga, porque de todo tenía más de un juego, ¿no? Por supuesto. Pero, volviendo al CEA, Sí. bueno, nosotros nos reencontramos ahí en la inauguración. Qué del hermoso. CEA. Nosotros llegamos al CEA hace 1 año y algo que estoy hablando con Valeria, y fue porque Ernesto Spitz, que es el hijo de Emilio Spitz, que fue un productor cinematográfico muy importante de Argentina y produjo películas de Sandro, llevó todo el material fílmico de su padre, incluidas las películas de Sandro. Uh-huh. Y entonces empecé a hablar con Valeria la posibilidad de nosotros sumarnos a eso. Y así fue como que terminamos nos pusimos de acuerdo que fuera el 19 de agosto esta exposición y la proyección de todas sus películas, que es hasta el 30 de agosto la proyección, de 9 de las 11 películas que protagonizó. Y cuando empezamos a hablar de la muestra, lo primero que dijimos, tiene que ser una muestra sobre las películas, no general, porque si es general, vos te perdés estos detalles que yo estoy contando, porque inclusive están, no sé, los cinturones que usó en Operación Rosa Rosa, algunas cosas de gitano, una daga, un látigo, y las botas, todo eso hace que vos puedas concentrarte y que tenga además una sintonía con el CEA. Y conociendo el CEA fue que Olga decidió que dejar en custodia el material fílmico que había en Banfield, que es bastante, son colas de películas, por ejemplo, y está completa la película que protagonizó con Susana, que eso tiene una historia aparte, porque esa película la encontramos después de mucho buscarlo, cuando él quiso. Qué maravilla también esta historia, que esa película se está pasando en 35 milímetros. No, mira, creo que la que se está pasando en 35 fue la primera, Quiero llenarme de ti, y después yo creería, no quiero decir algo que en realidad no estoy segura, pero me parece que casi todas las películas, como están remasterizadas, como es en el caso de Tú me enloqueces, me parece que se había optado por esa opción. Uh-huh. Lo que pasa es que en el caso de Quiero llenarme de ti, la remasterización para no permite, es para televisión y no se ve bien en una pantalla como la del CEA, que es de cine. Exactamente, viste, ahí se. Pero la verdad que verlas, estas películas, qué regalos. ¿Tuviste en alguna de las proyecciones en Avellaneda? Sí, estuve en la primera, en Quiero llenarme de ti. Sala llena, me imagino. Sala llena, hubo gente que se quedó afuera, y para este jueves, que es la proyección de Tú me enloqueces, que es como una joyita porque Tú me enloqueces se vio en televisión antes de la última vez, solo 2 veces en los 90, con una copia de muy mala calidad, justamente porque se creía que la película estaba perdida. Nosotros la encontramos en el 2016, se mandó a remasterizar a Londres, imaginamos inaugurarla con un reestreno en el Gran Rex, cortando con motos en la calle, porque tiene que ver con la película, Susana Jiménez, bueno, todo lo que puedan ustedes imaginar. Pero empezó la pandemia, así que finalmente se reestrenó en América. Y después no se volvió a pasar. Con lo cual ya está todo agotado para el jueves, para la proyección de esa película. Qué ganas de verla, de vivenciarla, de mirarla. Con todo, la verdad que qué bueno para todo lo que es el legado de Sandro, y bueno, que pueda tomar la punta de lanza Avellaneda para poder vivenciar todo esto que la amaba Zona Sur, me imagino. Sí, tal vez a vos, por ser Javier, te dejen entrar, pero creo que no, porque no hay, ya se anotaron todos, está absolutamente agotado.
Igual Me lo dijeron hoy. se puede ir, viste que se puede ir y si alguien no fue, Claro. vos entrás. Sí. Hablamos con nuestro amigo Néstor Frenke. Que le Bueno, mandamos un beso. fue lo que pasó el primer día, el 19 de agosto, que les permitieron entrar a personas porque se Claro, habían porque algunos anotado. se bajan. Y después se bajaron. Exacto. Bueno, y aprovechando que te tenemos acá, nosotros todas las semanas hablamos de la programación del CEA. Y bueno, de las que quedan para esta semana, que termina la muestra, la exposición de Sandro, ya nos vendiste Tú me enloqueces. ¿Qué nos puedes decir de las otras? El viernes que dan El deseo de vivir. Ay, a mí me encanta esa película. Primero hay algunos datos que tienen que ver con Roberto Sánchez. Primero, la pasión que él tenía por la fotografía. De hecho, en la muestra exhibimos 3 cámaras fotográficas que le pertenecen. Y ahí hay una sesión como de fotos muy linda con Elena Sedova, que es la protagonista femenina, en un hipódromo, en unas caballerizas. Él le gustaba eso, era muy buen jinete, porque él había aprendido a andar a caballo cuando era chico, que se iba de vacaciones a la casa de los abuelos a Pergamino. Y yo te la recomiendo, porque bueno, además él ahí hace de un playboy bastante arrogante, le gusta conducir autos, que esa es otra de sus pasiones también, y es una historia de amor que es la única de las películas que Sandro protagonizó que tenía una restricción de edad. Y yo pienso porque nadie me dijo por qué, pero creo que es porque ahí trataba la historia de amor entre Laura, que era Elena Sedova, y él, que era este playboy que les digo, porque ella estaba en pareja con un hombre mayor con el que convivía. Pensemos en los años 70, Sí. y yo creo que debe haber sido por eso, porque después era una película muy naif en un punto, como eran todas las películas de esa época de Sandro. Bueno, y el sábado, Muchacho. Ah, bueno, Ay, palabras muchacho. mayores también. Una de mis favoritas también. Soy muchacho de las islas. Muchacho es adorable, pero es adorable no solamente porque él ahí cuenta su origen humilde, tiene que ver con eso. En este caso él es huérfano y Olinda Bozán, gran coprotagonista. Yo me acuerdo de ella y es imposible apartarme de esa gran comediante, esa gran actriz argentina que fue Olinda Bozán. La capitana, La el capitana, muchacho. tenés que verla. Bueno, es preciosa esa película, porque además Olinda Bozán era su abuela postiza, pero hay sorpresas después. Es decir, que el muchacho humilde no termina, su futuro inmediato no es de tanta humildad, pero es muy adorable, tiene momentos de mucha intimidad, y la protagonista femenina era Irán Eori, que era una actriz de origen iraní, pero nacionalizada mexicana, que fue la mujer de Cantinflas, la novia de Cantinflas. Ah, no me acordaba eso. Y ese dicen, dato. al menos los recortes periodísticos de la época, que ella quedó muy impactada con Roberto Sánchez, con Sandro, pero ahí no hubo romance porque él estaba en pareja, pero decían inclusive los medios mexicanos que había habido una crisis como con su pareja por esta situación, con Cantinflas, por esta situación, y era que la protagonista fuera mexicana, en realidad tenía que ver con el mercado mexicano que Sandro estaba conquistando en ese momento. Claro. Y además otra cosa, él se enfermó grabando en las islas. En la casa donde se filmó Muchacho, no sé si ahora está abierta para las visitas, pero durante mucho tiempo sí, te tomabas una lancha y ibas hasta ahí y podías ver los escenarios naturales. Él, cuando estaba grabando Muchacho, tuvo que suspender por un tiempo las grabaciones porque tenía que viajar a Estados Unidos porque iba a cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. Entonces, Qué vida, ¿no? llegó, Qué claro, vida. el 8 de abril ya estaba listo, ya estaba viajando, y lo que contaba es que se puso la camiseta de lana que le había dado Nina, que le había hecho Nina a su mamá, porque él estaba muy enfermo y tenía que debutar nada menos que en el Madison. ¿Qué historia? Yo siempre nos quedan cortas las charlas con Serán Dave, estuvimos y era para llenar 3 horas, como te digo. Y para Fede, que queda una. Queda una. Dale, Subí Fede, Fede. subí que te llevo. Subí que te llevo es la última de las películas que protagonizó. Bueno, ya conté una parte y lo que van a ver de Subí que te llevo en la muestra, con María del Carmen Valenzuela, Darío Vittori. Y ahí él hace de Sandro, el artista famoso internacional, y de Miguel. Miguel es su hermano gemelo. Qué bueno. Entonces, Con anteojos, ¿no? Era. con anteojos y bigotes. Ay, sí, me Ahí en acuerdo. Subí que te llevo, como contaba, también usa una bata,
roja, que es medio parecida por los puños, pero es más corta, y es una historia que es muy graciosa porque además empieza con el subí que te llevo es real, él le dice subí que te llevo, y ella le dice, María del Carmen Valenzuela, pero usted es Sandro. Ay, menos mal, pensé que estaba perdiendo popularidad, le dice él, y cuando llegan a la puerta de Canal 7, entonces ATC, se arma un tumulto tremendo, y en ese tumulto que vos ves muchas mujeres están las nenas reales, nenas históricas que siempre lo cuentan al día de hoy, que cómo fue esa experiencia, y después las dejaron entrar para participar del recital que dentro de la película él da en ATC. Y hace de Miguel, de su hermano con bigotes, porque se vio obligado a tratar de tener una imagen más adecuada para el tío de su amada, que era Darío Vittori, pero después se descubre que él no es él, que es él y que no sé qué, pero Miguel llega de Estados Unidos y entonces, bueno, esas cosas. Bien. Yo digo, estos chicos deben mirar como yo cuando miraba las películas de Luis Arata en blanco y negro, lo que estamos diciendo. Fede, vos no sos tan joven, Sí, pero sos no las joven vi, yo igual. te dije que no las vi. Las películas de Sandro, viste, como que había el estigma. Yo siempre consumí mucho lo que es el cine nuestro popular, desde Porcelo, Olmedo, Altavista, Parito Ortega. Viste que hay generaciones que es como que lo están redescubriendo ahora el legado de Sandro, podemos decir. Y ya te dejo preguntar a vos. Yo digo que más allá de los argumentos y de los romances de ficción que hay en esas películas, solamente si a vos te gusta, Sandro, las canciones, tiene un repertorio en Muchacho, es extraordinario. Es extraordinaria la selección que hicieron para Muchacho, que además se editó en LP, los temas de su película Muchacho. Pero en Subí que te llevo, bueno, está, por ejemplo, Hay mucha agitación, que es una de las primeras canciones que él pudo grabar con Sandro y los de Fuego. Viste qué descubrimiento, ¿eh? Bien, muy bien. Yo quería destacar algo que desde que empezó la entrevista hasta el momento, que la magia de Sandro, como vos decías, está siempre presente y está muy presente en vos. Entonces, la pregunta era más personal. ¿Cómo llega esa magia de Sandro a vos y qué significa para vos eso? ¿Cómo llega? Bueno, un poco lo conté a través de Crónica TV. Yo, antes de Crónica TV, o sea, del 3 de enero del 94, que es cuando empezó a salir al aire el canal, sinceramente no conocía mucho del mundo Sandro, porque no era lo que se escuchaba en mi casa. Sí tenía una tía que era bastante fanática y otra tía que no era tan fanática, pero que lo escuchaba. Es decir, que a mí la música de él, conocía las canciones más famosas, pero no las distinguía por su nombre. Tampoco había visto sus películas, yo era chica, así que no. Y cuando llego a Crónica TV, que desde el día 1, Sandro, porque además él estaba actuando en ese momento en Mar del Plata con 30 años de magia, uno de sus espectáculos. Y bueno, empecé como a prestarle atención. Luego yo era en ese momento cronista y movilera, me mandaban a la puerta de la casa de Banfield. Y como yo vengo de la gráfica, lo que hacía era escribir, porque 8 horas sin hacer nada es un montón. Claro. Y no pasaba generalmente nada en la puerta de la casa. Bueno, a veces salía alguien, entonces yo le ponía el micrófono, pasaba, si vos pasabas te ponía el micrófono y te preguntaba, o iba por el barrio a hablar con los vecinos. En fin, muchas cosas. Hay una anécdota que yo siempre cuento porque me causa mucha gracia, que fui testigo de cuando le pusieron el portero visor en la casa, que fue placa roja. Obviamente hicimos un informe especial por el portero visor. Entonces, cuando yo lo conozco a él, en el año 96, en San Nicolás, en un recital de Historia Viva, fue como que yo ya venía 2 años de hacer como un curso acelerado del mundo gitano. Y ese día conocí a Sandro como intérprete en vivo, como artista, a sus nenas, que él no les decía las nenas todavía. También vi al hombre de la bata roja en el camarín y después en el restaurante que estaba en la calle principal, al que pude acceder porque habíamos ido con el dueño del canal, que era amigo de él, vi al hombre. Y a partir de ahí lo que me pasó, y además por las charlas que mencionábamos antes, las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer, es que su mundo realmente es muy interesante. Es un artista integral. Tenemos muchos artistas integrales en Argentina, pero su caso es único. Ustedes piensen en alguien, además de dónde venía, que escribía, componía canciones, escribía poemas porque era un poeta, historias, hacía los guiones de sus espectáculos desde la época de Sandro y los de Fuego, diseñaba su vestuario desde esa época.
Es decir, que esa magia que yo trato de transmitirles a ustedes en este momento tiene que ver con todo lo que yo fui descubriendo, no solamente desde antes de conocerlo, como estoy contando, desde que lo conocí y después cuando ya sin él presente tuve la oportunidad de entrar definitivamente a la casa de Banfield, Claro. porque yo antes no había pasado el locutorio, que era el lugar donde recibía a sus nenas el 19 de agosto. Y Que cuando era el lo único con- día, que era ya estoy como ya el único día que los permitía que salía a saludar una por una a sus nenas, ¿no? A Sí, sus hay un fans. antecedente igual del año, que yo lo descubrí mucho tiempo después. Se va a quedar una hora acá, no la vamos a soltar, ¿eh? No. Digo, que fue que una Navidad él organizó algo muy pequeño para un grupo pequeño de nenas y nenes de Sandro en el jardín de su casa y al lado de la pileta, que yo pensé que no era cierto hasta que pude hablar con las que estuvieron y después me mostraron fotos, pero que nunca fueron publicadas. Ah, mirá vos, esa no la sabía. Te dijo que te interrumpí, disculpa. No, ahora me olvidé que iba a preguntar, porque fue en el momento que ya me va. Bueno, la magia de Sandro en algún momento te va a venir. Ah, no, perdón, sí. Si cuando vos lo conociste por primera vez, él ya te conocía a vos. Sí, porque me había ¿Y visto cómo por el fue portero. ese momento? Porque Me había visto por el portero Claro. visor, claro. Y además él miraba Crónica. y miraba Crónica. Sí, me fue bien en el sentido que estuvo súper simpático. Bueno, en la parte del recital, obviamente yo estaba en un palco, no tuve contacto con él ahí. Sí, yo estaba súper concentrada, ensimismada y asombrada de esa conexión que él tenía con su público, de la forma que tenía de cantar. Es un teatro muy lindo, el Teatro Municipal de San Nicolás, pero es chico comparado con el Gran Rex, y él estaba ahí como si estuviera en el Gran Rex o en el Madison, exceptuando que la escenografía era un poco más pequeña, no había ninguna diferencia porque él estaba con su vestuario, y eso me provocó mucha admiración, esa conexión. Y después, cuando lo vi en el camarín, muy simpático, todo lindísimo, pero cuando llegó el momento de la nota, y habíamos hecho las imágenes para el canal, con mi compañero, más las imágenes fotográficas, porque habíamos ido con el fotógrafo del diario Crónica, y cuando llega el momento de la nota me dijo, "Se finí", y "se finí" significaba "hoy no es". Después, en el restaurante, sí, ahí contaba anécdotas, fue muy gracioso, él era muy histriónico también, fuera del escenario, un gran contador de anécdotas, y después, como les decía, esperé 2 años para volver a verlo. Claro. Entonces, cuando lo vuelvo a ver en Rosario, en el debut de 35 años de Amores y Pasiones, bueno, ahí finalmente tuve la posibilidad de hacerle una nota que fue compartida. La empezó Héctor Ricardo García, que es cuando nos cuenta que él estaba enfermo y le puso nombre a su enfermedad, y después la segunda parte que yo le preguntaba, que es la famosa, que de ahí los colegas han tenido bastante material, porque es donde él nos contaba que tenía el cuartito con los osos de peluche que le regalaban, que la pulsera que él tenía de oro se la había hecho con las cadenitas, los aritos que le tiraban al escenario las nenas. Fue una nota muy linda y la verdad es que la disfruté muchísimo, porque 2 años esperando una nota, Claro. creo que habla de mi paciencia gitana también, aunque yo no sea gitana, digamos. De ahí viene, mirá cuánto tiempo cuando la pasión está, digo, que es a las nuevas generaciones, digo, el compromiso tuyo, el estar en los horarios, todo, digo, que hoy cuesta tanto la formación de jóvenes, de todo, la responsabilidad, la pasión, más allá de la plata, ¿no es cierto? Pero escúchame, Sí. Javier, yo estaba de vacaciones por ahí y él decía que nos iba a dar una nota exclusiva y García me llamaba, me decía, "necesito que vengas". Claro. Y a mí me interesaba ir también, pero no por un beneficio económico, como Era decimos. la responsabilidad de estar, es esa pasión Y que hoy además, bueno, ya sabía un montón de Sandro, no Claro, era como claro. si lo hubiera hecho el primer día del canal, que ahí no sé qué hubiera pasado porque mis conocimientos eran muy escasos en la materia. Igual soy estudiosa, así que me hubiera esmerado. La verdad que sí, siempre, y aparte que seguís aparte, revalorizando, vamos a decir a la gente que no lo vio, que está la posibilidad de ver la serie de Sandro, que bueno, vos está basada en la biografía tuya, en tu libro, ¿no es cierto? La serie histórica y protagonizada por Caponi, por Grimau y Agustín Sullivan de joven haciendo los 3 Sandros, ¿no? Ojalá, estuvo en plataformas, en Amazon hasta el año pasado. Y bueno, siempre está el deseo que se vuelva a emitir por televisión abierta, si todos tienen la posibilidad de verla, pero bueno, eso la verdad es que depende de Telefe, que fue quien coprodujo esa serie, y los productores, Juan Parodi a la cabeza, que la hicieron posible. A mí me encantaría porque creo, y sobre todo, después de ver tantas biopic ahora,
que están de moda. La de Sandro fue la primera de este estilo, así como se conciben hoy las biografías. Y a mí me parece que, más allá de que hay hechos que son muy ficcionados, la dirección de Adrián Caetano ya en sí es una No excusa recordaba que era Caetano que lo imperdible había para verlo. dirigido. De hecho, yo debo decir que después de esa serie hubo otras biografías de otros artistas, incluso internacionales, y han tomado alguna cosa que hizo Mira. Caetano para Sandro la serie. Pero además lo que es ver a Agustín Sullivan, te enamorás de él porque tiene ese carisma que tiene Sandro, se prende la luz roja de la pantalla. Se transforma, porque es un chico que uno, más allá de la fama de galancito que puede llegar a tener, es un pibe muy intelectual, Sullivan. Es Muy, un pibe bueno, en que eso es, se parece a él. pues, distante, que no es fácil de entrevistar, Sullivan. No, lo que pasa es que a Agustín le gusta hablar de su trabajo. Yo lo conozco mucho, la verdad es Vos que me imagino, pero Agustín, que no es vos decís, es un pibe joven, va a ser simpático, carismático. Sí, carismático es, pero seductor, ¿viste? Como es la mayoría que estamos acostumbrados a nuestros artistas. Y es una topadora, es con un stop que te hace las entrevistas. Bueno, a él no le gusta, como digo, hablar de su vida privada, solo lo justo y lo necesario. Y de su trabajo también y te le va gusta- midiendo. No, de su trabajo sí, le gusta que se hable de él por su trabajo. En ese sentido también se parece bastante a Marco Antonio Caponi, que es el segundo Sandro, que tampoco quiere hablar tanto de su vida privada. Una vez que ya te conoce Caponi, va en modo. Y Una vez que te Antonio, toma, sí. bueno, yo no sé porque yo la primera vez que lo pude entrevistar a Antonio en serio fue este año. Claro, vos lo tuviste pero no, basado, pero no No, lo digo, habías pero entrevistado me dice- cuando estaba haciendo de Sandro en la mediana edad en la serie. No. Yo para la serie de Sandro, como justamente estaba muy comprometida, no hice notas. Por una cuestión, si bien yo trabajaba en ese momento en Revista Gente y fui responsable de una nota de tapa que se dio con los 3 protagonistas más Olga, yo no hice esa nota, pero más que nada por una cuestión de respeto y también de cuidado de mi profesión, porque yo ahí tenía como un doble juego. Pero a Antonio lo entrevisté este año para La el diario, revista. para Clarín. Y A la revista del Cervantes. O para una no, peli. no, Antonio Grimau fue porque... No, Caponi pensé. No, a Barco no lo entrevisté nunca, ¿sabes? Es el que me falta. Agustín sí, le hice No, Grimau es un dulce de leche. Grimau es... Sí, ay, lo que nos divertimos ese día porque nos queremos mucho. Y a Agustín, él dio la primera nota antes de que se estrenara la serie, que fue Tapa de Gente. Así que sí, en ese momento. Pero la serie ojalá que se vuelva a dar porque además te muestra una forma de reconstrucción de época y de los detalles que es muy interesante para mí ver. Si nos tenés que elegir una, dos o tu triada de película favorita del gitano, ¿con cuál te quedás? Vos. Más allá del SEA, de todo. Bueno, empiezo por Operación Rosa Rosa. ¿Por qué? Porque es una película, te la recomiendo, si no viste ninguna. No vi ninguna, sí, lo hablamos el otro día acá en el programa. Eso buscala aunque sea en una versión, Ok. sí, porque creo que ya pasó en el CEA, así que la Yo lo ves. miro porque le digo, llenate de aroma a pueblo. Quiero y sacate llenarme de Sandro. Ahora, sacate un después poco de la escuchar la intelectualidad. Graciela, Mira, Es que me vendiste todo, o sea, te la voy a decir pasión que algo. tenés y la forma en que me lo contás, digo, me voy de acá y quiero ver todo. Todas las películas las que Espero hablaste, que sea así, la ¿eh? serie, quiero ver todo. yo te voy a decir algo. Pensá que yo no sabía nada de Sandro tampoco, que no había visto las películas y que tenía un cierto prejuicio también sobre el personaje, porque era algo que yo desconocía. Que era el mismo prejuicio, les quiero decir, que tenía cuando tuve la oportunidad de empezar en Crónica TV. Yo tenía prejuicios contra el modo de periodismo de Crónica, del Claro. canal no conocía, obviamente, porque no existía. Y también de Héctor Ricardo García, y fue mi gran maestro. Y lo que yo aprendí en Crónica TV, lo que me divertí, todo lo que viví ahí, bueno, lo que más queda vigente es mi experiencia sandrística, digamos, pero es algo que no tiene precio ni valor, como decía Sandro. Pero de las películas, Operación Rosa Rosa, ¿por qué? Porque es una de acción, él es un cantante famoso que es contratado por los servicios secretos para ser un agente y un espía para desbaratar una banda malísima con Papa André, que extraordinario el papel de Luis Tasca, y sí, Luis Tasca. Luis Tasca, sí. Y con Laura Bove, y además, porque si vos viste Austin Powers, Sí, claro. bueno,
le copiaron algunas cosas. Mira, bueno. Tenés que mirarla. eh, Buen guiño. El mini Ah, yo, por sí. ejemplo, sí hay alguna, no está como mini yo, Claro, pero, pero hay está algo como ahí. un títere, hay eso, y además porque, bueno, tiene escenas muy graciosas. Con Ricardo Morán tiene una lucha, él en bata roja, Sandro, que es espectacular, pero además porque hay canciones que son divinas como Mi amigo el Puma, Claro. que cuando comienza la película, que es la primera canción que él canta, pasa toda una secuencia, que no te voy a contar cuál es, pero se va a los ojos de un gato y ahí empieza Mi amigo el Puma. Pero tiene canciones muy lindas, El maniquí, por ejemplo, Dime qué más quiero, que no es de él, pero que es preciosa, te la recomiendo, Volverán los días, mucho. Después, por supuesto, la de Susana Jiménez y Sandro, Tú me enloqueces, porque es la que encontramos, la que se creía perdida, pero además porque él con su visión de director debutante tiene un atrevimiento, esa es la que peor le fue en términos de audiencia, de espectadores. Sí, sí. Pero él bromeaba a veces que había perdido plata con esa película porque la produjo además. Pero es muy de vanguardia como él. Mira. Es una comedia musical que tiene una historia de amor, pero es una comedia musical que se graba dentro de la película. Eso ya es raro. Claro. Pero además tiene una escena, que no te voy a decir cuál es, pero después acordate de mí, lo vas a buscar. Después mira el reportaje de Mirta que le hace sobre esa película. No, pero él ahí no cuenta esto que yo te voy a contar, porque esto él lo descubre después. Anticipo de... Él lo cuenta en el 84, que Cítrica es TV. cuando lo descubre. Él estando en Estados Unidos, descubre que Billy Joel lanza un videoclip con una canción muy famosa de él y la escenografía que elige es exactamente igual a una de las escenas Ah, mira. de Tú me enloqueces, pero la coreografía es exactamente igual. Así que solo por eso, después vos lo comentás acá cuando la veas, Muy cuando bueno, ok. sepas de qué video estoy hablando y etcétera. Y él descubre eso en Estados Unidos, que mucha gente dirá, ¿pero cómo lo descubre en Estados Unidos? Sí, las películas de Sandro se estrenaban en Estados Unidos, Claro. con muchas salas. Quiero llenarme de ti, que fue la primera, en más de 35 salas de Estados Unidos se estrenó en su momento. Entonces él estaba mirando la tele y descubre esta situación. Llama a sus abogados, le mandan una carta documento, una demanda, no sé cómo sería el asunto, cómo Sí. se llamaría allá en ese momento. Y él iba a iniciar una demanda. Lo que pasa es que se tenía que quedar en Estados Unidos para eso, así que volvió, baja del avión, tenía que ir a Badía y compañía, lo entrevista Juan Alberto y lo primero que le cuenta es esto porque él estaba enojadísimo con esa situación. Así que solo por eso la tenés que mirar. Ok. Y tengo que elegir una más, me dijiste. Si querés. Está difícil, pero me quedo con Muchacho. Bien. Graciela, me quedaría horas, pero nos pide pista la gente de La Mujer del Cine. Te agradecemos infinitamente que hayas estado. ¿Querés pasar algún aviso parroquial de lo que No, quieras que ahora, tienen Alessandro? tiempo hasta el 30 de agosto para ir al CEA, que queda en Colón 1133, para ver las proyecciones de las películas de Sandro. Jueves, viernes, sábado y domingo les queda, que son los días de proyección. Yo ya sé que para Tú me enloqueces, que es el jueves, está todo agotado, a menos que ustedes consigan algo, ¿no? Pero sí te puedo dar como primicia que probablemente la muestra no termine el 30 de agosto, sino que continúe, porque hay una repercusión que los tiene muy contentos y a nosotros también, así que probablemente se quede al menos una semana más. Qué lindo. Me has dado, una vez que te conocimos en Nitro Radio, después viniste a la UNDAB de Avellaneda, me regalaste el privilegio de poder haber accedido a ser uno de los nenes de Sandro en esa función, el último capítulo de la serie, que eso no me lo olvido. Así que bueno, ¿qué más podemos decir que te hayas venido a estar con nosotros? Te agradecemos infinitamente tu amor, tu generosidad y este regalo que nos has hecho. Yo les agradezco a muchos de ustedes. Bueno, a él lo conocía del día que fuimos a dar la charla. Vos, Javier, sabés que te aprecio muchísimo. Yo también. Yo voy hasta el fin del mundo por él, les quiero decir, ¿eh? Acá Y bueno, estás, acá y a estás. vos espero haberte contagiado un poco Sí, de, mucho, muchísimo, de de verdad. la pasión gitana que a mí me contagiaron también. Muchísimo. Y, Al y menos es me para hablar de quedó- periodismo, para hablar horas, porque la pasión que tenés, el amor por el periodismo se exuda, es contagioso. Sí, sí, Y bueno, yo soy periodista, lo tengo en mi ADN desde que era muy chica, igual que vos. Hermoso. Y sigue siendo muy apasionante para mí y no me arrepiento de este amor, como dice Gilda. Qué lindo, qué linda nota. Infinitas agradecimientos. Nos vamos con el trailer de La Mujer y el Cine y así despedimos a. No sé si tenemos Sí. tráiler de La Mujer del Cine. Pero. Sí, de la muestra Vamos de con la- Sando, vamos con la muestra de Sando, Sí, vamos ahí con el está. gitano. Este
Cine y Teatro Argentino Radio. Todos los martes en Somos Cítrica.